Estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Antes de irnos a la pausa quedábamos en una palabra clave: credibilidad. Evidentemente, pues todo gobierno, todo político, pues también cuando da un discurso, pues es con el fin de persuadir o de que su discurso además sea coherente y que las personas que lo siguen pues crean en sus palabras. Pero ¿qué ocurre cuando un porcentaje de la población ya no cree en las palabras de los gobernantes o cuando catalogan una lucha contra la corrupción? Hay hechos, vemos allí las noticias, los anuncios del fiscal, las detenciones. Sin embargo, nos encontramos comentarios en redes sociales de personas que no creen en lo que está ocurriendo, que lo califican como un nuevo show mediático por el tema de las bragas naranjas, ¿no? Y todo lo que vimos. Y no creen en una lucha real contra la corrupción. Siempre dicen, no, es un pote de humo, viene otra cosa. O sea, ¿qué ocurre cuando ya un gobierno pues tiene un importante porcentaje de personas que ya no creen en lo que dice? Bueno, lo que ocurre con el gobierno está claramente reflejado en todos los estudios de opinión pública, sean o no simpatizantes o favorables del gobierno. Los que yo conozco, todos colocan a Maduro más o menos como en el 80% de rechazo desde el punto de vista de si la gente quisiera votar por él o la gente quisiera que ese gobierno continuara. Está claro que todo este desastre ha conducido a la pérdida de credibilidad por parte del gobierno, ha conducido a que lo que ellos tuvieron en un momento, que fue una gran fuerza electoral, se haya perdido y que el país ande en la búsqueda de una salida y de una solución. Y entonces allí viene la otra parte del problema que no hemos mencionado, que es, bueno, cómo en el campo opositor se logra construir la misma cosa: credibilidad, una salida que permita que el país se pueda enrumbar hacia una solución de tipo pacífica y electoral. Bueno, y que hay que decirlo, que también ese sector no cuenta con ninguna credibilidad, también lo vemos cuando postea algún comentario en redes sociales, por ejemplo Juan Guaidó o algunos otros dirigentes de la oposición, de la plataforma unitaria, pues los comentarios en su mayoría se puede decir que son negativos o de gente que no cree, que está cansada, y eso sí lo reflejan los números, las grandes encuestas a nivel nacional, 70% más, hasta un 80% que no creen en los políticos. Claro, pero hay un elemento que, digamos, es natural que la gente diga que no creen en los políticos, así como, por ejemplo, si tú agarras a un médico y se equivoca 20 veces, la gente puede pensar que no creen en los médicos. Eso es una reacción natural de un ser humano frente a un hecho continuo de equivocación. Es evidente que la oposición venezolana se ha equivocado muchísimo, pero que al mismo tiempo hay que tener la visión suficiente para poder comprender todo el problema. Por ejemplo, hace 3, 4 años atrás, tú veías una cosa como lo que hizo Maduro la semana pasada, decir, voy a cambiar la fecha de las elecciones. ¿Y cuál era la reacción inmediata de un denso sector de la oposición? Decir que no iba a votar, que no había credibilidad, que con ese CNE, que el pacto y la guacharaca, y al final todo eso se traducía en una decisión política que era la abstención. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, tú acabas de mencionar a Guaidó. ¿Cuál es la declaración que da Guaidó frente a la declaración de Maduro? Le dice, fija la fecha, que cuando la fije te ganamos. Así es. Bueno, es un cambio radical, porque en otro momento Guaidó hubiera dicho, no hay elecciones libres, no podemos ir. En este momento Guaidó dice, cambia la fecha y pon la que tú quieras, que cuando sea te ganamos. La declaración del MAS hoy que es la en ese este mismo lunes. sentido. Las declaraciones que he visto recientemente de dirigentes políticos que fueron abstencionistas es en el mismo sentido. Hay que hacerlas en términos constitucionales, pero si nos cambian la fecha y se hacen cuando sea, tenemos que garantizar que haya una respuesta apropiada. Entonces, aunque igual el es punto, el CNE quien debe anunciar ese cronograma electoral. Además que le corresponde fecha. al CNE. Claro. Maduro está violando la Constitución cuando dice, él lo hace a propósito. Yo me imagino que estará sorprendido en este momento con la respuesta. Porque suele crear eso, abstención, claro, pero en esta oportunidad pero como fue en esta diferente. oportunidad la respuesta es distinta y la mayoría de quienes eran abstencionistas están de acuerdo en una cosa que yo la coloco de manera folclórica, están de acuerdo en ir a La Guaira. Cada quien por un camino distinto. El camino de los españoles, el camino, por el la Ávila, carretera Galipán, vieja, por el Ávila, por la autopista. Y cada quien llegará un poco más tarde, otros más rápido. A mí personalmente me gusta la autopista, pues me pongo en 15 minutos en La Guaira, pero bueno, podemos esperar que los demás vayan llegando, los que vienen por Galipán, por la carretera vieja o por el otro lado, y esperemos a que lleguen cada quien en el entendido de que la gran virtud de este momento es que todo el mundo está en ese camino.
Y, por supuesto, es un camino donde hay unos que creen en las primarias, otros que creen en el consenso, otros que creen que va a salir un outsider. Todo eso es legítimo, todo eso es válido y hay que comprenderlo y no asumirlo, que si tú estás con las primarias, entonces yo me molesto contigo y te descalifico. No, yo respeto que tú estés con las primarias. Que no estás con las primarias, sino que estás con el tema de cómo buscar un acuerdo consensuado. Perfecto, también se respeta. Que tú no quieres ni primaria ni consenso, también se respeta. Y llegará el momento, porque así es la política, así es la vida y así sean las circunstancias a lo largo de toda la historia de situaciones de gobiernos autoritarios, en que nazca el acuerdo producto de la política. Por eso, cuando tú colocas en el centro del asunto Venezuela en letras mayúsculas, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el candidato del MAS? Yo le digo, Venezuela, y ese es nuestro candidato. Que ustedes han decidido pues apoyar, ¿no? Esperar a cómo se van desarrollando los hechos. Contribuir, no esperar. Y contribuir, no eso. esperar. Sí, porque esperar es una palabra pasiva. Ustedes han promovido el diálogo. Estamos contribuyendo y actuando de manera permanente en función de lograr este acuerdo que es posible que se dé y que le permita a Venezuela tener esperanza, tener expectativa, tener optimismo en relación a algo que tenemos que construirlo los venezolanos. Con la ayuda de Petro, con la ayuda de 15 países que permitan tal o cual cosa, perfecto, bienvenido, pero aquí tenemos que construirlo los venezolanos y tenemos que construirlo los que formamos parte de una mayoría que no quiere seguir viviendo en las condiciones en que este gobierno ha colocado el país. Además, ustedes han dispuesto sus espacios para reunir a distintos sectores de la oposición, como lo mencionamos pues en aquella oportunidad. Por primera vez se ve en un espacio diferentes políticos de todas las visiones de la oposición, de una acción democrática, de otras, congregados, por ejemplo, en el aniversario del MAS. Y es una de las tareas que tiene este partido, unir y tratar de escuchar en medio pues de tantas diferencias, pero es un trabajo arduo, es difícil y hay diferencias que también son irreconciliables, ¿no? No, tú sabes que en la política lo irreconciliable es un problema de fuerza. Okay. Tú puedes estar en una condición irreconciliable hoy y mañana cambió todo el cuadro y lo que era irreconciliable se convierte en un mecanismo de convivencia. ¿Es posible esa reconciliación entre la oposición? Mira, hay fotos en la historia de la humanidad que son impresionantes. La foto que hay donde está Stalin, está el inglés y está Roosevelt, tres personalidades, la foto de Yalta, en donde en otras condiciones era imposible imaginarse una foto de esa naturaleza. Y se produjo la foto, los acuerdos que se produjeron en un momento determinado entre los sectores de la oposición chilena divididos, que también parecían imposibles. Es que precisamente la política está hecha para convertir situaciones que parecen imposibles en hechos posibles, porque para eso es efectivamente la política. Y por supuesto, en este caso, nosotros tenemos que apostar a lo que hemos dicho, a la política en letras mayúsculas, al optimismo y a la habilidad, la inteligencia y la capacidad que hay que generar, que ya es un terreno más específico de todos los seres humanos, de rectificar, de reconocer errores y de poder avanzar en el sentido que una parte tan